Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a continuar con, eh, con nuestro trabajo sobre la lógica aplicada al derecho. De hecho, hoy vamos a hablar sobre modelos lógicos y su vinculación con el derecho y lo que son las lógicas no euclidianas. Propiamente es un tema que prácticamente les diría que tiene que ver con todo lo demás que no es el silogismo. Y vamos a introducirnos a estas otras formas de razonamiento y de pensamiento. Hay que decir, tal vez antes de comenzar, algunas ideas sobre las que hemos empezado a trabajar. La primera de ellas es que el derecho no es lógica. El derecho, en todo caso, utiliza la lógica. Vamos a ver algunas láminas que van a terminar de ayudarnos a apuntalar estas ideas. Y, a ver, déjenme mandar estas láminas para este lado. Ahora sí. Bueno. Tanto en el mundo anglosajón como en el mundo europeo, en lo que es la península ibérica, digo, en la península, no, en la zona continental, sí, la península ibérica, pero sobre todo la Europa continental, estoy pensando en Alemania, en Austria, básicamente. Tanto los autores norteamericanos como los autores europeos, en concreto los alemanes y los austriacos, parten de la idea de que el derecho en sí mismo no tiene una lógica, no hay una lógica interna, porque el derecho son normas prescriptivas, son normas que dan órdenes y en todo caso, aparte de las órdenes, hay amenazas. Además aquí órdenes, va con acento en la O, no sé por qué. Órdenes, ahí está, perdón. Son órdenes y amenazas. Es decir, órdenes como debes pagar pensión alimenticia, tienes que presentar tus declaraciones patrimoniales en tanto tiempo, tienes que pagar impuestos, tienes que hacer declaraciones al SAT, no tienes que pasarte los semáforos, son órdenes y amenazas. ¿Por qué? Si uno no cumple con esas órdenes, viene la amenaza y hay una sanción. En ese sentido, la orden y la amenaza son simplemente eso, órdenes y amenazas que no dan mayor elemento ni se puede inferir nada a partir de eso, porque la inferencia parte de una proposición que puede ser lógica o una proposición que está en el campo de la lógica. Entonces, esto es lo que dice, por ejemplo, John Austin en esta obra que en español sería como La provincia de la jurisprudencia determinada. John Austin es uno de los grandes juristas norteamericanos del siglo XIX. En Europa, la idea de que el derecho no es lógica también se encuentra en Alemania y en Austria, sobre todo autores de la escuela vienesa. Ahí se dice que el derecho no es lógica porque una orden no es una explicación. Y la lógica funciona explicando cosas. La lógica explica. La lógica son explicaciones. Una orden no es una explicación. Una amenaza no es una explicación. Una orden es debes pagar tus deudas. Ahora, esto se puede trasladar de una norma jurídica a una proposición jurídica. Puede ser una explicación diciendo, si tienes deudas, entonces debes pagarlas. Eso sí es una explicación y esto sí pertenece al rango del campo de las proposiciones y de la lógica.
En Europa, uno de los grandes críticos de la lógica en el campo del derecho fue este señor Jørgen Jorgensen, que en el año 38 publicó 2 artículos, uno en su original danés, que se llama Imperativos y Lógica, en la revista Teoría, y otro artículo semejante, que prácticamente es la traducción, en la revista Erkenntnis, que es la revista, o era la revista del Círculo de Viena, del grupo de intelectuales llamado el Círculo de Viena. Y decía Jørgen Jorgensen, no es posible inferir nada lógico a partir de órdenes o enunciados prescriptivos. Y la razón que decía Jorgensen era muy elemental, porque no tienen valor de verdad, ¿no? Y podemos decir que a lo mejor ahí entraríamos en el campo de la deóntica o de la lógica deóntica, ¿no? Si ganas impuestos, entonces debes pagarlos. Eso es como un deber que debe cumplirse, ¿no? Más que un razonamiento lógico. Pero a final de cuentas, si la norma jurídica se traslada a proposición jurídica, puede ser objeto de inferencias lógicas. Puede ser objeto de inferencias lógicas. No necesariamente tiene que tener un valor de verdad. Simplemente, de hecho, el valor de verdad se infiere o se observa en las normas jurídicas dado una exposición como de proposición. En ese sentido, no es necesario que el derecho tenga una lógica interna. A lo que habría que decirle a Jørgen Jorgensen es que en el momento que trasladamos la norma jurídica a una proposición, el valor de verdad está en razón de que coincida con la proposición misma. Como lo veremos en la sesión de lógica modal. Pero hasta ahorita solamente quiero exponer esta idea básicamente hablando. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. De hecho, esto ya lo habíamos platicado desde el principio del curso, pero no sé si hasta aquí hay alguna duda. Realmente estoy reforzando algunas ideas que teníamos y no les había pasado yo estas láminas. ¿O sí? Creo que no, ¿verdad? No sé si hasta aquí hay dudas, ¿no? ¿Comentarios? Bueno. Como verán, entonces, no es que el derecho en sí sea lógico, pero podemos echar mano de la lógica. Y esto que van a ver ustedes aquí es lo que dice Hans Kelsen en la primera edición de la teoría pura del derecho. Una cosa es una norma de derecho, Rechtsnorm, una norma de derecho. Se puede transformar en una proposición jurídica, una Rechtssatz, a través de un establecimiento de una condición jurídica. Si haces esto, entonces tiene que darse estas cosas consecuentemente. Por ejemplo, tenemos una norma de derecho que es paga impuestos. Otra norma que es la amenaza, hay sanción para el que no paga impuestos. Esas son normas jurídicas, Rechtsnorm. Ahora, estas normas de derecho se pueden transformar en una proposición jurídica. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo la conversión a un enunciado de condicional, con condicionales. ¿Cómo la condicional? Si esto, entonces una consecuencia. Si no pagas impuestos, entonces hay una sanción, ¿no? Si no pagas impuestos, entonces hay una sanción. Ahí hay una proposición jurídica, que fue la traducción de la norma jurídica a proposición jurídica. ¿Puede tener valor de verdad? Bueno, normativamente lo tiene. Si no pagas impuestos, entonces hay sanción. Eso es una verdad jurídica, ¿no? No hay mucho que discutirle al asunto. Ahora bien, por el otro lado, una vez que se hace esto, se pueden hacer inferencias, se pueden ver a dónde nos puede llevar una proposición jurídica como norma lógica. ¿Qué se puede inferir? ¿Qué es inferir? Inferir es llevar algo de un lugar a otro lugar. Infere es como trasladar. ¿A dónde me traslada la proposición jurídica? Si no pagas impuestos, entonces hay sanción. Si los pago, entonces no hay sanción, ¿no? Eso sería lógico, ¿no?
y podría ocurrir que no los pagara y entonces no hubiera sanción, tal vez porque hubiera tenido alguna condición, pero estas son cosas de inferencia que vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es que la forma de trasladar la norma jurídica a una proposición jurídica es mediante una condición estableciendo una consecuencia jurídica. Y en este caso no podemos hablar de un valor de verdad porque estamos hablando no de una causalidad, sino de una imputación. Va a haber sanción si no pagas impuestos. Eso es una imputación. Eso no es algo que pertenece al mundo de la naturaleza. La naturaleza en las calles, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en el desierto, si uno no paga impuestos, no hay sanciones, ¿no? En la naturaleza no existe eso. No hay causas y efectos. Esto es lo que en derecho llamamos una imputación. Te atribuyo sanción ante la actividad de no pagar, ante la inactividad de pagar impuestos. Eso es probablemente una imputación. En este caso, la ley que se traslada en proposición jurídica tiene ese valor de imputación y se pueden hacer inferencias de imputación porque así lo está estableciendo la ley. En ese sentido, el dilema de Jorgensen se acabó y no hay más que discutir sobre el tema de Jorgensen, ¿no? Bueno, esto para establecer que podemos traducir elementos de la lógica elementos del derecho a la lógica, como normas jurídicas y luego como proposiciones jurídicas. Ahora bien, si ya ha quedado clara esta idea, vamos a ver, empezamos a ver el silogismo como una forma de lenguaje analítico que pertenece al campo de la lógica, que nos permite entender el derecho como una subsunción, que algo secundario se subsume a una norma primaria. Ahora bien, si esto queda claro, vamos a echarle un vistazo a el universo de lógicas contemporáneas. Vamos a echarle un vistazo a esto, que a mí me parece que es un video muy ilustrativo sobre las formas de comprender las formas de comprender las lógicas. Vamos a verlo. Así como la lógica fue ejerciendo cada vez más influencia sobre la filosofía, también aumentó el número de sistemas destinados a abordar diferentes áreas de investigación. La lógica extensiva fue creada para hacer afirmaciones sobre objetos, relaciones entre objetos y las relaciones en sí. La lógica modal introduce los operadores necesario y posible, pero no tiene en cuenta la existencia de lo necesario o de lo posible. La lógica deóntica introduce los operadores debe y puede dentro del lenguaje lógico y presenta un nuevo tipo de lenguaje en la discusión filosófica de la ética. La lógica deóntica analiza el aspecto del deber y trata de comprender proposiciones tales como es obligatorio, está permitido, está prohibido. La lógica epistémica, tal como lo indica su nombre, se ocupa de los aspectos epistemológicos inherentes a proposiciones del tipo de Tomás sabe, María supone o yo creo. La lógica divergente rechaza el principio del tercero excluido, que desde la época de Aristóteles elimina cualquier posibilidad entre la verdad y la falsedad. A este grupo pertenecen la lógica plurivalente, la lógica universal y la lógica difusa. La lógica plurivalente acepta más de dos valores de verdad, mientras que la lógica universal aspira a construir sistemas válidos para todos los mundos posibles. Por su parte, la lógica difusa reconoce infinitos valores de verdad y se ha convertido en una herramienta muy importante de la que se está valiendo la economía. Bueno, ahí tienen una lista
Vamos a verlo, no se me alteren, vamos a revisarla con calma. La lógica extensional, que vamos a repetirlo, vamos a ir viendo estos pasajes, pero estas son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lógicas que a su vez tienen unas subáreas de la lógica. Bueno, bien, vamos a ver. La llamada lógica extensional hace referencia precisamente a lo que vimos en el campo del silogismo. El género se extiende a las especies, ¿no? Los mortales se extienden a los seres vivos. Bueno, los seres vivos se extienden a los mortales. Y los mortales se extienden a los vertebrados e invertebrados, a los mamíferos y no mamíferos, y a los mamíferos, los racionales y irracionales. Entre los racionales, el ser humano. La lógica extensional es esta idea de que lo secundario se subsume a lo primario. Así como la lógica fue ejerciendo cada vez más influencia sobre la filosofía, también aumentó el número de sistemas destinados a abordar diferentes áreas de investigación. La lógica extensiva fue creada para hacer afirmaciones sobre objetos, relaciones entre objetos y las relaciones en sí. Las relaciones son de género a especie. Por eso se le llama lógica extensional, porque lo que es secundario son extensiones a lo primario, ¿no? De hecho, esto lo hablamos cuando hablamos sobre el silogismo. La lógica extensional es lógica de silogismo prácticamente. Ese es el nombre moderno con el que conocemos esta lógica. Ahora, la lógica modal es una variante moderna de la lógica. Vamos a verla. La lógica modal introduce los operadores necesario y posible, pero no tiene en cuenta la existencia de lo necesario o de lo posible. La lógica modal la vamos a ver más adelante. Es modal porque es otro modo de hacer razonamiento. De hecho, les diría, cuando hablamos de la lógica de condicionales, si algo, entonces otra cosa, fíjense ustedes cómo lo señala. La lógica modal establece lo que es necesario. Por ejemplo, si pagas impuestos, si no pagas impuestos, entonces irás a la cárcel. ¿Eso es posible o es necesario? Es posible que si no pagas impuestos vayas a la cárcel, ¿no? Es posible. Ahora, es necesario que si privas de la vida a una persona, sea sancionado. Si cometes un delito, entonces será sancionado. Pero fíjense que la forma es si algo, entonces una consecuencia. Esto es lo que podríamos llamar lo que es necesario. En la lógica de modos, hay cosas que son necesarias y hay cosas que son posibles. Si no pago impuestos, ¿iré a la cárcel? Hombre, tal vez no, pero sí te va a tocar una sanción, ¿no? O depende de la cantidad, si no la cubres o no pactas, entonces sí vas a la cárcel. Y bueno, si cometes un fraude, entonces irás a la cárcel, seguramente sí, pero ahí ya tenés. O sea, ¿es posible que salgas antes? Sí. Esta es una lógica que opera mucho más en el campo del derecho, y les diría que la lógica modal, hoy en día esa lógica modal, cuando pensamos los asuntos jurídicos con lógica modal, tenemos mejores resultados que con el silogismo para ciertos temas de derecho. El silogismo funciona muy bien en temas de derecho constitucional, donde la norma constitucional es extensiva a todos los demás artículos de la ley, leyes secundarias. En la lógica modal estamos viendo qué cosa es necesario que ocurra, si algo, entonces necesariamente ocurrirá algo, o si algo, entonces posiblemente podría ocurrir esta otra cosa. Solamente la menciono aquí, le vamos a dedicar una clase exclusivamente a la lógica modal para que se vea esto con más calma. ¿De acuerdo? Solamente lo señalo ahí. Ten en cuenta la existencia de lo necesario o de lo posible. La lógica deóntica introduce los operadores debe y puede dentro del lenguaje lógico y presenta un nuevo tipo de lenguaje en la discusión filosófica de la ética. Ver, ahí tienen un modelo lógico que se llama lógica deóntica. La lógica deóntica. Vamos a
quiero mostrarles la lógica deóntica. La lógica deóntica inició con este señor que ustedes están viendo aquí, que se llama George Henrik von Wright. Von Wright es el señor que está a la derecha, y el que está a la izquierda de negro es un filósofo llamado Ludwig Wittgenstein, muy importante. Von Wright se considera discípulo de Wittgenstein, y luego, a su vez, Eugenio Buligin y Alchurrón se consideran seguidores de von Wright. ¿En qué consiste la lógica deóntica? La lógica deóntica establece relaciones como si algo, entonces debe hacerse tal otra cosa, ¿no? Pero miren, aquí hay una diferencia entre lo que es la lógica deóntica, es si no pagas impuestos, entonces deberás ser sancionado. Eso es una enunciación deóntica, que es muy, fíjense que es muy distinto decir, si no pagas impuestos, entonces se te sanciona. Pero la lógica deóntica señala que si no pagas impuestos, entonces deberías ser sancionado. Con la idea de que el deber es algo que debe de seguirse de una actuación ética, moral, o que tiene precisamente un deber ser. Por eso a estos lógicos deónticos se les ocurrió marcar esto en el universo de la moral, de la ética y sobre todo del derecho, explorarlo en el campo del derecho. Aunque yo les diría, en el derecho, más que el deber hacer algo, hay aquí una serie de tal vez malas traducciones o malas explicaciones que creo que hay que acotar y explicar. Déjenme ponerlo aquí en el chat. Todos hemos escuchado una división entre ser y deber ser. Ahora, déjenme explicarles aquí dónde hay algunos problemas de distinción. ¿Todo el mundo ve el chat? ¿Se ve muy bien el chat? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, miren, vamos a ver dos autores. Jeremías Bentham. Jeremías Bentham hacía una distinción entre el ser y deber ser. Yo no sé si ustedes han visto a Jeremías Bentham. Jeremías Bentham era el padre del utilitarismo en la filosofía. Y tan utilitarista era que hasta su cadáver siguió siendo utilizado después de muerto él. Está en la universidad y todo el mundo lo puede ir a ver como para seguirlo utilizando como un ejemplo de lo que es un personaje célebre en Inglaterra. Pero bueno, Jeremías Bentham, padre del utilitarismo, de esta corriente filosófica, decía que una cosa es cómo es el derecho. O sea, cómo es el derecho que tenemos aquí y ahora en este momento. Y otra cosa es pensar cómo debería ser el derecho. Fíjense que esta es una distinción muy importante, porque para Jeremías Bentham, el deber ser es cómo debería ser el derecho. Por ejemplo, para López Obrador, ¿cómo es el derecho? Es el derecho que está ahorita. Pero para él, ¿cómo debería ser el derecho? El derecho debería ser algo que tuviera un esquema programático a favor de la transformación, ¿no? Entonces hay que resolver los asuntos en favor de la transformación. Eso es cómo debería ser el derecho, el deber ser del derecho. Esa distinción que hace Jeremías Bentham no es la que hace Hans Kelsen. Hans Kelsen es un autor en el cual nosotros nos hemos influenciado mucho más por nuestra trayectoria continental histórica en América Latina. Para Kelsen, el deber ser
es la norma como existe actualmente. El deber ser es la norma como existe aquí y ahora. No es cómo debería ser el derecho, es el deber ser, es cómo es. Debe usted hacer tal cosa. Y para Kelsen, el mundo del ser es lo que no está en el mundo del derecho. Les voy a dar un ejemplo. Para Kelsen, si alguien no me paga la renta de una casa que yo esté poniendo a renta, deben pagarme la renta. Y en el mundo del deber ser de Kelsen, yo puedo ir a cobrar la renta porque la ley me permite cobrar la renta. Pero en el mundo del ser, yo puedo ser muy generoso y decir, pues, no quiero cobrar la renta ahora a mi inquilino porque me cae bien y a lo mejor sé que tiene problemas o es una mujer muy guapa y me gusta, no sé, alguna cosa que ustedes quieran, pero ese ser es el que decide si el deber ser se actúa o no actúa. ¿Sí me explicó? O yo tengo el deber de pagar una deuda al banco, pero pues no tengo dinero para pagarlo y pues háganle como quieran, ¿no? En el mundo del ser yo decido ya no pagar la deuda, por ejemplo. Aunque en el mundo del deber ser, en el mundo de la norma, debería pagarla, ¿no? Bueno, ese es el esquema del deber ser y el ser en Hans Kelsen. En Jeremías Bentham, una cosa es el ser del derecho como es actualmente y otra cosa es cómo lo podríamos perfeccionar, ese deber ser del derecho. Bueno, la lógica deóntica opera en el esquema de Kelsen como ¿qué debo hacer con base en la ley? ¿Qué debo de hacer con base en la ley? Lo que se le olvida al Churrón, a Bulligin y a von Wright, bueno, von Wright no creo que se haya olvidado porque él es un anglosajón, pero Bulligin y al Churrón, que son latinoamericanos, creo que lo que se les olvida es que ese deber ser no es más que una especulación abstracta del derecho, porque mi voluntad del mundo del ser podría decidir cumplirlo o no cumplirlo. ¿Sí me explicó? Entonces, la lógica deóntica asume o presume que cuando decimos que la ley dice, si no pagas impuestos, entonces deberás tener una sanción, es algo, es algo que se infiere lógicamente dentro del derecho por ser un deber ser. Pero lo que se les olvida a estos señores es el mundo del ser. El mundo del ser es, yo puedo decidir cobrar, o yo puedo decidir pagar, o yo puedo decidir no cobrar o no pagar. Yo puedo decidir no ejercer mi derecho. Entonces la lógica deóntica queda trunca. Se les va cayendo un poquito en razón de lo que uno podría pensar. Ahora bien, si va quedando esto claro, déjenme compartir con ustedes esta lámina de acá. Aquí vemos un poco el esquema de la lógica deóntica de la que hablan Bulligin y el Churrón. Donde señala precisamente que lo relevante no es saber qué está permitido o qué no está permitido, sino lo que podemos inferir como deberes. Y aquí ponen el ejemplo. A la entrada de un parque dice un letrero, prohibida la entrada a perros, ¿no? O ponen el perrito y una tachadura, no perros. Y una persona llega con un oso hormiguero, con un tigre, con un koala, lo que ustedes quieran, pero llega y quiere entrar
y le dice el guardia de la puerta, usted no puede entrar porque en la puerta dice, está prohibida la entrada a los perros. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, pero yo no traigo un perro, yo traigo un oso hormiguero. En esa lógica, fíjense, la lógica deóntica parte del asunto que si no debes entrar con un perro, que es un mamífero de mediano tamaño, si no puedes con ese mínimo, con mayor razón, no deberías meter un animal mucho más silvestre como es un oso hormiguero, ¿no? Ahí tienen ustedes un ejemplo de una lógica deóntica, que el que tiene prohibido lo menos va a tener prohibido lo más. Pero esto no necesariamente ocurre siempre en el campo del derecho. Vamos a ver el otro ejemplo a la inversa. Si yo puedo, por ser el dueño de una tienda, dar rebajas del 90% a mis clientes, pues con mayor razón podría hacerle descuentos del 80, del 70, del 60, 50. ¿Por qué? Porque si puedo lo más, que es descontarle una gran cantidad, de allí para abajo todas las otras cantidades menores también las puedo hacer. Porque el que puede lo más, puede lo menos. Y si tú no puedes este mínimo, tampoco puedes el máximo. Esa es la parte de la lógica deóntica que estaría en juego señalando lo que debe ser. Pero esto solamente reduciendo que el deber ser es como hay que entender el derecho. Bajo esa lógica, yo podría no cobrar la renta. Si te puedo cobrar toda la renta, puedo decidir cobrarte menos de la mitad o la mitad, porque el que puede lo más puede lo menos, ¿no? En ese sentido, esa sería una posibilidad deóntica, porque el que puede hacer una cosa, puede hacer cosas menores. Si yo no puedo hacer algo, como piso, de ahí para arriba tampoco podría hacer otras cosas, ¿no? En este sentido, la lógica deóntica parece que señala lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ahora bien, los expertos norteamericanos de los años 60, de los 50 y de los 60, que trabajaron estas lógicas deónticas, lo que han dicho es que la lógica deóntica funciona solamente para aquellos razonamientos del orden del legislativo, cuando estamos hablando de legislaciones. Pero en un litigio, no necesariamente se puede seguir esta lógica deóntica como una lógica obligada, ¿no? Yo puedo dar descuentos del 90%. Oiga, ¿por qué está dando descuentos del 50%? No, pues porque el que puede lo más puede lo menos. No, usted solamente puede dar descuentos del 90%, no puede hacer otras cosas. En la lógica deóntica, piensen ustedes lo que puede hacer un servidor público. Un servidor público puede hacer lo que le señala la ley, no lo que no le prohíbe. ¿Sí me explicó? En ese caso, lo que no le prohíbe o no le permite, ¿no? Uno no puede hacer lo que no me está prohibiendo la ley, no. En este caso, para el servicio público, la lógica deóntica se cae por tierra. Y esto, pues, es una de las cosas que quería yo mostrarles a ustedes. La lógica deóntica tiene algunas fallas. Entonces, la lógica extensiva, el silogismo. La lógica modal, las condicionales, que veremos con más calma, pero ya empezamos a ver si algo ocurre, entonces consecuente. La lógica deóntica es esta lógica en la que la lógica deóntica es aquella lógica en la que deben hacerse ciertas cosas o no deben hacerse otras tantas, ¿no? Ahora, vamos a ver y vamos a echarle un vistazo a un video muy ilustrativo
sobre lo que es una forma de lógica difusa. Una forma de lógica difusa. No sé si hasta aquí haya dudas sobre las tres lógicas que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a echarle un vistazo a esta lógica difusa. Esta forma de lógica difusa la desarrolló un señor que se llama John Nash. Este es un fragmento de una película biográfica de John Nash que se llama Una mente brillante. Vamos a echarle un vistazo, no a toda la película, porque es un poco larga, pero vamos a ver esta parte de aquí. ¿Se escucha bien? Yes, you might want to stop shuffling your papers for 5 seconds. Not buy you gentlemen beer. Oh, we're not here for beer, my friend. Oh. Anyone else do she's moving in slow motion? Does she want a large wedding, you think? You say swords, gentlemen. Pistols at dawn. Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. Yeah, and those who strike out are stuck with their friends. I'm not going to strike out. You can lead a blonde to water, but you can't eat drink. All right, nobody move. He's looking over here. He's just looking at Nash. All right, he may have the upper hand now. We'll wait until he opens his mouth. Oh, yeah, that was in a history book. Adam Smith needs revision. What are you talking about? We don't vote for the blonde. We block each other. Not a single one of us. Let's go get it. So then we go for our friends. They will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. What if no one goes to the blonde? So we're sweating. And we don't have something at the very least. So we win. The only way we all get late. Adam Smith said, best result comes from everyone in the group doing what's best for themselves, right? That's what he said. That's right. Complete. Complete. Okay. Because the best will come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. This is some way for you to get the blonde on your own. You can go to Governing Dynamics, gentlemen. Governing Dynamics. Adam Smith. Trump. Careful. And bueno, esta forma de lógica difusa es lo que se llama dinámicas reguladoras. No sé si queda clara la idea de la... A mí me parece que es un ejemplo muy claro, porque mientras que Adam Smith diría que gane el mejor, uno frente al otro, o en un juicio, cuando pensáramos si tenemos si tenemos esta condición o esta situación, gana uno y pierde el otro, ¿qué es lo que pensaríamos en un campo de una lógica jurídica? Que hay quien ha violado la ley y hay quien no la ha violado. En la dinámica reguladora puede haber
una cosa conjunta, una cosa de acuerdos. Incluso lo que llamamos en el campo de las formas lógicas jurídicas contemporáneas, lo que se llama teoría de juegos. Déjenme mostrarles la teoría de juegos, que va muy relacionado con lo que hace John Nash. De hecho, John Nash es un autor contemporáneo a John von Neumann. John von Neumann es uno de estos grandes matemáticos que estuvo en el proyecto Manhattan. Él nace en Hungría, pero es un niño prodigio y es de estos genios que trabajan cerca de Albert Einstein. John von Neumann es el que está detrás del poste. Bueno, hay un señor allí recargando un poste del lado izquierdo. El que está asomándose al fondo es John von Neumann. Trabajó junto con este genio llamado Richard Feynman y Stanislav Ullmann. Ambos científicos desarrollaron los cálculos para hacer estallar la bomba atómica. O sea, para que se den ustedes una idea de quiénes eran estos señores, y precisamente aquí está Robert Oppenheimer, que era el director del proyecto Manhattan, que estaba dirigido a hacer el diseño y explosión de la bomba atómica. Bueno, estos genios que ustedes ven, aquí está Eisenhower recibiendo una medalla de Eisenhower. Bueno, John von Neumann publicó un artículo en 1928 donde habla de lo que se llama la teoría de juegos. La teoría de juegos tiene que ver con lo que acabamos de ver de las dinámicas reguladoras. Es no gana uno y pierde el otro, o vamos a meter una serie de variables para ver si la forma en la que uno podría perder puede generar mayor ganancia para una y la que va ganando perder una condición, ¿no? Por ejemplo, en el video que vimos, la rubia lleva todas las ganancias o todas las de ganar, porque como a los hombres de aquí les gustan las rubias, parecería que la rubia tiene algo que ganar siempre. Sin embargo, dice John Nash, pero si vamos los cuatro con la rubia, a lo mejor la rubia nos manda, juega con los cuatro y no se queda con ninguno, ¿no? Porque ella en su humanidad juega con los cuatro, pero no se queda con uno. Y si luego vamos con las amigas, pues las amigas no les gusta hacer plato de segunda mesa. Entonces dice, mejor no vayamos con la rubia, vámonos con las amigas directamente, de tal forma que las amigas dicen, yo soy la primera opción y mi amiga la rubia no lo es. Eso John von Neumann diría que es una forma de hacer juego. Estoy jugando, pero estoy ganando, estoy arriesgando menos, pero y además estoy ganando algo. En 1944 apareció un libro en coautoría con Oscar Morgenstern titulado Theory of Games and Economic Behavior, algo así como teoría de juegos y comportamiento económico, donde von Neumann y Oscar Morgenstern lo que plantean es estas situaciones en las que podemos no ganar directamente algo, pero jugar algo secundario y podemos repartir. Por ejemplo, si el Senado o el Congreso tienen dos partidos fuertes, el partido M y el partido C de coalición. El partido M parece que lleva todas las de ganar y el partido coalición, pues son todos en un solo partido, pero pues apenas si hacen equilibrio con el otro partido. Lo que podría sugerirse es tal vez la creación, ya sea por un partido o por el otro, el partido de coalición podría financiar o ayudar a financiarse a un partido M menor, ¿no? Que algún candidato o algún participante del partido M, mayúscula, no sea reconocido
por los niveles altos del partido. Entonces ese decide formar su propio partido y lo que va a ocurrir es que el partido M, frente al partido M minúscula, va a perder seguidores, ¿no? Va a perder seguidores. Y en ese sentido, el partido C de coalición podría ganar y tener una ganancia frente al partido M, que es un partido muy fuerte. Incluso en la medida que podamos fragmentar el partido M, las posibilidades de coalición son más altas porque a lo mejor no alcanza el partido M, pero lo que ocurre con variables de juego es que puedo a lo mejor debilitar al partido M. Y puedo meter candidatos de M minúscula o M minúscula prima como candidatos a diputados y senadores. Entonces, mucha gente podría decir, vamos a votar por los partidos anexos, los partidos menores, de tal forma que disminuye el partido de M mayúscula, aunque tenemos una M minúscula, pero no directamente trabaja con M, sino que parece que quiere ser independiente. Le estoy poniendo un ejemplo de cómo funcionaría coalición, Convergencia Ciudadana, o el partido Convergencia, frente a un partido Morena o frente a la coalición del PRI, PRD y PAN, ¿no? Esa teoría de juegos, precisamente, es otra lógica, ¿no? El de no te voy a ganar directamente, sino que voy a meter elementos. Es como en la dinámica reguladora, como voy a meter otros candidatos, voy a meter otras personas para que también compitan. Eso te va a quitar a ti, partido M, mucha fuerza. Y a lo mejor yo no gano más terreno, pero a la medida que tú pierdes fuerza, nos igualamos a nivel. Esto, que es la teoría de juegos, se parece a la de dinámicas reguladoras. Las dinámicas reguladoras no entra tanto en el campo de la política, pero sí juega en el campo de la economía, como ustedes lo habrán visto, y precisamente decía eso, esta lógica de dinámicas reguladoras o esta teoría de juegos son lo que en lógica se llaman lógicas difusas, porque tienen muchos más elementos difundidos o es difusa la relación de dónde está el poder en esa posición. Esta es una breve cápsula del coautor de John von Neumann sobre el libro Teoría de Juegos. Oscar Morgenstern, economist, Princeton University. I went to Princeton in 1938, partly because von Neumann was there, and I was acquainted with some of his work, particularly his paper of 1928 on game theory, which had until then been quite neglected. I was quite convinced of its importance for the social sciences because it proved that important minimax theorem. And so I decided to draft a paper and showed it to von Neumann. And he said it was too short. It should be expanded. I did that. He looked at it again. He said, fine, why don't we write a joint paper? And so we started. And out of this joint paper came, in a period of the most intensive work I've ever known, the book which we finally published in 1944. We used to meet at the Nassau Club virtually every morning. His wife liked to sleep longer, and I was unmarried then and had my breakfast there, and he would join me. We continued to meet there even long after the book had come out. It was a wonderful way to start the day, always full of discussions about the events of the day. Many scientific matters came up, and it was a wonderful, never forgotten period. He loved the wide open spaces, so we often went to Seagirt, not to swim because he didn't like that kind of exercise, but to walk along the beach. We had very serious discussions, and these walks sort of crystallized them. Then we would go home and write down things. That was a normal way of working. This sort of walking in the open air seems to help mental activity. He wasn't a man who sat and studied hard. He would think all the time, and when it was ready in his mind, it came rushing out. He worked with tremendous energy and fantastic speed. I've seen him write 30 pages in one day.
He worked almost anywhere, any hotel room, train, wherever he was. The remarkable thing about my association with von Neumann is perhaps that he, as a mathematician, could so quickly and easily penetrate into the problems of economics and sociology which I presented to him. That is very indicative of his basic philosophy, which was that mathematics should try to enter new areas, new fields, not only be inspired as it had been by the natural sciences. He expected that it would receive great stimulus from the other areas. And I'm sure that if he had lived, he would have made great contributions also, for example, to biology, in which field he was very much interested. But out of this study of sociology and economics on the one side and mathematics on the other, came this book, which is the fruit of our joint association. ¿Cómo funciona la teoría de juegos en este caso? ¿Cómo podremos precisarla? ¿Y en qué la distinguiríamos de una dinámica reguladora? Yo me imagino que todo el mundo ha jugado el juego de gato alguna vez. Se trata de ganar colocando 3X o 3 circulitos en línea recta, ya sea horizontal, vertical o diagonal. Ahora bien, si yo coloco la X en este lugar, al centro inferior, y mi contrincante coloca el círculo arriba a la derecha, ¿cuántas posibilidades de ganar gato hay? O bueno, vamos a ver. Si yo coloco mi X en algún lugar, ¿cuántas posibilidades tengo de ganar gato? Vamos a contarlas. Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5. Y todavía podríamos considerar 6, 7. Y subamos por este lado 8, ¿no? Hasta aquí podríamos decir que tenemos 8 formas de ganar el gato. ¿O alguien me sabe algunas otras? ¿Cuántas otras formas de ganar gato existen? Marciano ya ahorita se puso a... A ver, Marciano, ¿sí has jugado gato? Sí. ¿Cuántas formas de ganar gato hay? Desde mi punto de vista, había una más porque no estaba señalada. No sé si la que estaba en diagonal, partiendo obviamente en medio y la de los lados. Esa no quedó señalada. A ver, la de en medio y los lados. A ver. La de en medio y la de los dos extremos, digamos. 1, 2, 3, 4. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Te decía, vamos a considerar esta en medio. 6, si fuera en medio esta. 7. Y 8. Y 8 en diagonal hacia arriba, ¿no? Sí, maestro. ¿Es que estamos de acuerdo que son 8? ¿O alguien? Sí, Bueno. nomás como no estaba señalada, perdón. Ok, perfecto. Sí, no están señalados. Eso es cierto. Entonces vamos a pensar, si yo tengo esta X aquí y mi contrincante pone este círculo acá, ¿dónde es buena idea que lo coloque? Podría yo colocarla, fíjense, si yo la coloco acá en la siguiente X, tengo la posibilidad de o ganar colocando otra X acá, en el lado inferior izquierdo, porque entonces, aunque él me quisiera tapar aquí o acá, yo ya podría meter una X para hacer línea en la otra parte.
Vamos a pensar que mi contrincante me bloquea con un círculo aquí arriba, ¿no? Estábamos así y me bloquea acá arriba. Yo prácticamente tengo dos posibilidades más. Si yo coloco esta aquí, ya prácticamente gané el juego. No hace falta más posibilidades. De hecho, en el momento ¿desde qué momento ya decidí que gano el juego? Si el contrincante pone allí el círculo y yo coloco la siguiente X acá abajo, mis posibilidades de triunfo son infinitamente mayores porque aunque el siguiente pusiera el círculo acá o allá abajo, quedan descubiertas dos áreas más. Quedan descubiertas dos áreas más. ¿Lo ven? Esto podríamos considerar que es una forma de teoría de juegos. Estas son formas de teoría de juegos. Y la dinámica reguladora de John Nash entra en juego aquí precisamente. Entonces, quiero que vean ustedes que la lógica difusa es una lógica que, por ejemplo, se utiliza en el gato, se utiliza en economía. Por ejemplo, podría yo activar Pemex para poder tener un negocio altamente rentable, pero Pemex no es un negocio ya muy rentable. Tengo petróleo, pero además me cuesta trabajo sacarlo de la tierra en México. Pero vamos a pensar, tengo energías eólicas, hidráulicas, tengo otras posibilidades de energía que pueden ser muy buenas. La energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, lo que hubiera hecho cualquier gobierno que siguiera las ideas de John Nash es, bueno, del petróleo déjalo donde está, ya no le inviertas más porque esa inversión no te va a dejar más. Manténla, consérvala, pero empieza a invertir en energías eólicas, energías eléctricas, de tal modo que puedes ir diversificando. Porque, por ejemplo, lo que le pasó al presidente José López Portillo es que todo lo había centrado en el petróleo. Cuando cae el precio del petróleo, tenía todos los huevos en una sola canasta. Y cuando se cae el precio del petróleo, se le cae la economía. Sin embargo, si hubiera tenido repartidos energías eléctricas, energías de gas metano o gas licuado, y si hubiera considerado también otras áreas como energías eólicas de viento, tal vez no habría sido la derrama o la caída económica tan grande como le tocó, ¿no? Carstens, en la época de Felipe Calderón, compró para México unas reservas en oro muy importantes. Esas reservas en oro permitieron que México no cayera en una deuda mayor, porque estaban pensando hacer reservas en dólares. Pero si el dólar caía, se caía todo el mercado. Lo que hizo era comprar en dólares y también podría uno diversificar en plata o en bronce, en metales. Por ejemplo, ustedes pueden comprar acciones o pueden comprar un Centenario o pueden comprar un Sastroy, pero también podrían comprar dólares, o sea, diversificarse y jugar con las posibilidades de diversificación. Esto es muy, muy interesante si uno se dedica al movimiento financiero y al movimiento bancario. Eso es una forma de teoría de juegos. En el caso de von Neumann, en el caso de John Nash, lo que tenemos es una lógica difusa que tiene otras formas de entender la realidad, formas de operar de manera diversa. Entonces, como verán ustedes, tenemos una cantidad de lógicas muy importantes. Aquí, vamos a ver, solamente como muestra.
Ahí está. Fíjense, tenemos lógica modal, lógica de posibles, lógica plurivalente. En la lógica plurivalente tenemos varios valores operando simultáneamente. Tenemos varios valores operando simultáneamente. Tenemos una lógica extensiva, una lógica divergente y una lógica difusa. Bueno, les voy a pedir que hagamos un breve receso de 5 minutos y regresamos. En mi reloj son las 5:12. ¿Les parece si regresamos a las 5:18 para terminar de ver estas lógicas modales y su relación con el derecho? Gracias.
Bueno, les agradezco a todos su disposición. Bueno, como verán ustedes, y esto creo que nos da un adelanto a mucho de lo que hemos estado platicando, no es que haya una lógica del derecho. De hecho, hay lógicas al servicio del derecho, que creo que ahora, después de esta sesión y lo que se ha visto en las últimas sesiones, ya quedará más claro que no hay lo que dije en la primera sesión, que el derecho no es lógico, sino que la lógica es una herramienta que se utiliza para razonamientos jurídicos. A lo mejor una forma jurídica, no sé, por ejemplo, se puede asumir que temas constitucionales son de subsunción con el silogismo, pero también hay lógicas, hay condiciones, por ejemplo, de relaciones entre las partes en un asunto donde hay más personas involucradas, por ejemplo, en una sucesión, en materia civil, en materia mercantil, donde tenemos tal vez no una o dos o tres partes, sino tenemos muchos en un corporativo, en derecho empresarial, derecho corporativo, todas estas ideas. Ahí, por ejemplo, una lógica que podría operar muy bien es una lógica difusa, ¿no? En materia de, pues está mal que lo diga, pero por ejemplo, en materia fiscal, las formas en que se puede mover el dinero y cómo se puede ir facturando y contrafacturando en un mismo corporativo. Ahorita, por ejemplo, estoy pensando en Soberón, me parece que era Soberón, el dueño de esta empresa que hace conciertos en el Palacio de los Deportes y en el Auditorio Nacional. ¿Cómo se llama esta empresa? Bueno, es que hace mucho que no voy a conciertos. A ver si alguien se acuerda. Bueno, esa se... ¿Cómo? ¿Ticketmaster? No, Ticketmaster forma parte de esa empresa, es OCESA. OCESA es un corporativo. Ya me acordé, OCESA es el corporativo. Pero fíjate, OCESA, por ejemplo, tiene una empresa, bueno, OCESA organiza el concierto. Y hay una filial o una empresa que es el Auditorio Nacional, que lo tiene concesionado. Y entonces el Auditorio Nacional le renta a OCESA el espacio, OCESA le factura al Auditorio Nacional y OCESA contrata con equipos Hugo Boss no son la ropa, bocinas Bose, por ejemplo, Bose o Fender o empresa. Entonces, todo el equipo de sonido, Fender, Bose, todo el equipo de sonido, que también hay otra empresa vinculada con OCESA, pues le factura a OCESA, le va a rentar el equipo y va a trasladarlo al Palacio de los Deportes. O sea, no es OCESA sola la que hace todo, sino que tiene empresas que se facturan entre ellas, efectivamente, Marciano, se facturan entre ellas de tal forma que es un muy buen negocio, porque no es una empresa que tiene muchas áreas, sino que es un corporativo en el que se facturan recíprocamente y pueden ahí tener operaciones y ganancias muy importantes, porque se deducen impuestos en general en todo el corporativo, porque cada quien factura por su lado y está teniendo una ganancia. Entonces, eso es una lógica, esa lógica fiscal es una lógica difusa, es una lógica divergente, es una lógica en la que no voy a meter, podría ser muy sencillo, pues tener una sola empresa que me haga todo, ¿no? Pero luego puede fallar. Déjenme decirles, por ejemplo, bueno, puede no fallar también. Les platico una cosa que me tocó vivir. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero alguna vez en mi vida, fui casi un auditor. No tenía yo el carácter de auditor, sino que hacía entrevistas por parte de la Secretaría de Salud. Y me tocó entrevistar, antes de entrar a una auditoría, a la gente del Instituto Mexicano de Medicina Genómica. Y yo no sé si ustedes lo han visto, hay un edificio bellísimo al sur del periférico, en el periférico sur, casi pasando Xochimilco, por el rumbo de Xochimilco,
que es el Instituto Mexicano de Medicina Genómica. En realidad, son como 2 edificios que no tienen mucha utilidad, solamente se utiliza la parte de abajo, que es un auditorio y una cafetería y una cosa ahí. El resto del edificio está vacío, porque decidieron hacer director del Instituto Mexicano de Medicina Genómica, creo que fue en tiempos de Fox o de Calderón, bueno, más bien fue en tiempos de Fox, porque a mí me tocó en época de Calderón hacer la auditoría. Se hizo el edificio y para ahorrarse un dinero, fíjense que estas cosas ya no eran no son de la cuarta transformación exclusivas. En la época de Fox, para ahorrar un dinero, no contrataron a un intermediario, a un contratista que coordinara la operación de las constructoras. Entonces, por ejemplo, decidieron comprar elevadores y mandaron a hacer el edificio. Y fíjense que ocurrían cosas como que a la hora de querer colocar el elevador en el espacio del edificio, había una diferencia de 10 centímetros. Entonces no entraba el elevador en el agujero del edificio, ¿no? Entonces, habían comprado unos elevadores, pero no funcionaban para ese edificio, y ese edificio que requería otro tipo de elevadores. ¿Por qué? Porque no había un contratista que coordinara la operación. Y por el otro lado, el edificio, la conexión entre edificios tenía una separación de más de 60 centímetros. Entonces, eran 2 edificios que debían estar juntos, pero había una diferencia, había una diferencia muy notable entre un edificio y otro. Entonces no se podía dar una continuidad en las instalaciones eléctricas. Piensen ustedes, tenían que ser como 2 edificios distintos, colocados con aires acondicionados diferentes, luz eléctrica diferente, en fin, un desastre. La cosa es que eso pasa porque tienen todo revuelto y no hay una coordinación. En una teoría de juegos o en una lógica difusa, el experto, como Soberón en Ocesa, sabe que está jugando. Sabe quién le va a facturar a quién, cuándo le va a rebotar, cuánto le va a costar, cuánto viene de aquí a allá. Esa es una lógica difusa. Y para un asunto, por ejemplo, en el campo del derecho empresarial, en el derecho mercantil, pues puede ser muy interesante entender esas estructuras y esas maniobras. Hay áreas del derecho que requieren mucha especialización, como lo que sería el derecho de salud. El derecho de salud, más de la mitad de los artículos son fórmulas químicas y bioquímicas. Y pues alguien, solamente un abogado que le sepa la química, pues puede entender bien de qué se trata toda esa normatividad, esa regulación jurídica. Bueno, la teoría de juegos y la lógica difusa son formas lógicas que ayudan a razonar el derecho de otra manera. ¿Cómo qué? Puede razonarse el derecho en razón de que puedo llevar varios asuntos simultáneamente, o puedo llevar varias impugnaciones, por ejemplo, en materia electoral, de que había partidos pequeños, partidos grandes, y a la hora que veo tal vez el universo completo, digo, mira qué interesante, impugnaron esto, pero no impugnaron aquello, y esto está en revisión, y esto ya no está en revisión, pero claro, a la hora que uno lo ve en conjunto, dice que aún solo los del partido tal hicieron una teoría de juegos para ganar más diputaciones, o tener presencia, o llegar a los números de curules, pero estos son estrategas expertos que saben hacer esas cosas. Lamentablemente no en todos los partidos políticos hay estrategas que se dediquen a manejar estas operaciones y estas teorías de juegos. Pero como verán ustedes, la teoría de juegos, la lógica difusa, las dinámicas reguladoras, la lógica deóntica, la lógica de condicionales, la lógica extensiva, son formas lógicas que pueden auxiliar el saber jurídico. Auxilian el saber jurídico. Si una cosa la resuelve el silogismo, bueno, está bien. Pero más allá del silogismo, nos podemos encontrar una serie de situaciones en las que digamos, bueno, aquí el silogismo no me sirve para nada, pero tal vez manejar una lógica modal me puede ayudar a contemplar y entender más este asunto. La lógica deóntica me podría permitir ver estos otros aspectos. Y ya con base en esto, vamos a terminar de echarle un vistazo
a este video que les pasé hace un instante, ¿no? Vamos a ver, porque hay otras lógicas de las que no he hablado, pero tengo que hablar de ellas en este momento. La lógica deóntica analiza el aspecto del deber y trata de comprender proposiciones tales como es obligatorio, está permitido, está prohibido. La lógica epistémica, tal como lo indica su nombre, se ocupa de los aspectos epistemológicos inherentes a proposiciones del tipo de Tomás sabe, María supone o yo creo. Fíjese, esta lógica epistémica no es, esto es así. Más bien, Tomás sabe que esto es así. Sally asume que esto debe haber ocurrido así. Yo creo que esto debe ser así. Pero ahí esas fórmulas de condicionales, o sea, ya esas fórmulas son un poco relativas. Les voy a poner un juego de lógica epistémica. Hay una persona que está atrapada en una celda y hay dos puertas, una a la derecha y una a la izquierda. Y al lado de cada puerta hay un robot o un guardia. No sabemos, sabemos que una de las puertas nos dejaría libres. La otra dejaría abierta, si abrimos la otra puerta saldría un tigre hambriento que nos va a devorar y nos va a comer a todos, ¿no? Entonces, la persona que me está colocando en la prisión con la puerta derecha y la puerta izquierda, me dice, una puerta te da la salida y la otra va a soltar un tigre y te va a matar. Y hay dos guardias. Y le dice, te voy a dar oportunidad de que le preguntes a los guardias una pregunta, a uno de los guardias una pregunta, para que tomes la decisión de qué puerta debes de abrir. Por cuestiones de tiempo, no sé si alguien se lo sepa, cuál es la respuesta a esto. Les voy a dar la respuesta para que la piensen, para que la razonen, porque luego estas cosas más que ponernos a pensar, podemos aquí, este juego podría tardar una tarde completa, ¿no? Pero bueno, fíjense, este es el asunto. La respuesta correcta o la respuesta afortunada es que alguien se dirija a uno de los dos robots y les diga, si tú fueras el otro, ¿qué puerta me dirías que es la que me salva? Si tú fueras el otro, ¿cuál es la puerta que me dirías que me salva? Vamos a pensar que les pregunto al que siempre dice la verdad. El que siempre dice la verdad dice, bueno, si yo fuera el otro robot, te diría una mentira. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es la puerta que me saca? Y yo te digo que es la puerta de la derecha, la que te salva. Si yo fuera el otro robot, te diría que es la otra. ¿No? Si el robot que le pregunto dice la verdad. Si el robot al que le pregunto, el guardia robot al que le pregunto, es el que dice mentiras, y le hago la misma pregunta, o sea, no importa a quién le pregunte, la misma pregunta, si tú fueras el otro, ¿qué puerta me dirías que tomara para salir libre? El robot que siempre dice mentiras dice, bueno, si tú fuera el otro, que es el que dice la verdad, te diría que la de la derecha, que es la puerta buena. Pero yo siempre digo mentiras, entonces no te voy a decir lo que dice el otro, te voy a decir que salgas por esta. Entonces, a quien yo le hubiera preguntado, me iba a decir que tomara la de la izquierda. Y por teoría de juegos, tomaría la de la derecha. Sí, le cachaste la idea, Marciano, está complicado. Tiene lógica, ¿no? Está padre. Bueno, eso sería una lógica epistémica. Si tú fueras el otro, ¿qué me dirías sobre aquello? Si esto fuera así, ¿qué pasaría con lo otro? ¿No? Y miren, ya que estamos hablando de este juego de lógica, quiero presentarles esta fórmula
Esto es una cosa que Lewis Carroll juega en Alicia en el País de las Maravillas. Y les dice, si algo ocurre, o sea, si ocurrió así, entonces puede ser. Por ejemplo, si el Popo está haciendo erupción, entonces puede ser que el Popo haga erupción, porque está haciendo erupción, está sacando humaredas y lava, ¿no? Entonces puede ser, si ocurrió así, es que puede ser. El Popo puede estallar. ¿Por qué? Porque ya ocurrió que estalle, sí. Si ocurriera, entonces sería. Si el Popo estallara, entonces sería posible que el Popo estallara. Pero durante el tiempo que el Popo no sacaba humaredas, que antes del año 94, antes de 1994, el Popo durante 2000 años no había sacado humareda, no estaba activo. Y entonces algunos dirían, como no ocurre, entonces no está pasando. O sea, como el Popo no saca humo, entonces no va a estallar. Bueno, ese sería un juego lógico. Pero fíjense, escuchando yo esta formulación de Lewis Carroll, escuché también por la misma época un pasaje del Talmud, que es un texto de historias rabínicas, de rabinos judíos, de rabinos y del pueblo judío, del pueblo de Israel, en la que se cuenta la historia de un rabino y sus hijas, su esposa y sus hijas, que estaban condenados a muerte por un emperador, por un general romano. General romano, pues si se iba a deshacer de los judíos que no querían ser exiliados, entonces decide matar a estos judíos. Y les dice el general romano a los judíos, a mí me da mucha risa y me sorprende que ustedes los judíos creen en la reencarnación. O sea, ustedes creen que pueden morir y van a regresar. Y entonces la hija del rabino le dice, tú no existías y ahora existes. Esto no te sorprende a ti, pero a mí me deja maravillada. O sea, algo así como diciéndole, tú que eres un ser tan miserable, no existes y ahora estás existiendo, a ti no te extrañaría que eso pudiera ocurrir, ¿no? Que un ser miserable de pronto apareciera de la nada, ¿no? Pero a mí sí me sorprende. Pero, y luego le dice la hija al rabino, que tú existas y que te sorprenda que yo pueda volver a existir, eso a mí no me sorprende. Fíjese, le dice al general, tú antes no existías y ahora existes y a ti no te parece extraño. Pero el que tú existas y que te sorprenda que yo pueda volver a existir, a mí no me sorprende. Porque yo podría pensar que tú habías existido y que existes otra vez. En fin, esta es otra forma lógica, que es una lógica de afirmaciones. En hebreo esto se llama pilpul, que es como picante. Así como que alguien le está picando algo y lo suelta y lo manda, como si se le estuviera quemando las manos, lo manda al otro y el otro responde. Es como un poco, te mando, me dices algo y te respondo de una manera sarcástica y con jiribilla. Esto es pilpul. Bueno, estas formas lógicas son otras formas lógicas que en el derecho podrían utilizarse. Y esto finalmente redunda en lo que yo les decía desde la primera sesión. Y tal vez aquí ustedes verán con más claridad esta lámina, que no sé si la pasé en la primera sesión, pero tal vez sí se menciona ella. En un tema jurídico, si el silogismo ayuda a formalizar el razonamiento del tribunal, que es un buen día para el silogismo. Pero si el silogismo no sirve para justificar el razonamiento del tribunal, es un mal día para el silogismo, pero tal vez es un buen día para la lógica difusa, para la lógica
modal, para la lógica deóntica, puede ser. La lógica es una herramienta que está al servicio del razonamiento jurisdiccional. No es que el razonamiento jurisdiccional se tenga que someter a alguna lógica, ¿no? Más bien la lógica nos ayuda a ver con más claridad cómo está razonando la jueza o el juez, la secretaria o el secretario, el planteamiento. Y esa lógica no es una sola lógica. El razonamiento jurisdiccional cuenta con un bagaje de experiencia acumulada muy valioso que ayuda a verificar qué tan pertinente es un razonamiento jurídico considerado como correcto, válido y establecido en el campo del derecho. Hay una infinidad de consideraciones en ese sentido. Perdón, no les pasé esta lámina. Ahora sí. Sí, pensé que la había pasado. Ahí está. El silogismo ayuda a formalizar el razonamiento del tribunal. Es un buen día para el silogismo. Si el silogismo no ayuda, pues mal día para el silogismo, pero puede haber otras lógicas que sí nos sirvan y sí nos ayuden. Entonces ahí tienen ustedes un buen ejemplo de cómo la lógica modal y la aparición de otra serie de lógicas, esto que es la lógica difusa, la dinámica reguladoras, las teoría de juegos, no son lógicas euclidianas. La lógica euclidiana venía de la época de Euclides, ¿no? Y creo que ya les había puesto este ejemplo de un triángulo, creo que sí lo vimos, el del triángulo, que en la ley de Euclides, pues los ángulos no se tocaban entre sí. Pero si yo doblara la hoja del triángulo, a lo mejor sí se tocan los puntos de un triángulo. Pero esto porque la hoja es una superficie curva, flexible. Para Euclides, la geometría no estaba en superficies flexibles. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a otras formas de pensar la lógica. Nos lleva a otras formas de pensar la lógica. Y en este contexto, a lo que voy, y finalmente les diría esto para cerrar esta sesión, la lógica modal y las lógicas no euclidianas, las lógicas que van apareciendo, no es que hayan sustituido al silogismo, más bien amplían el marco o la cantidad de lógicas posibles para resolver asuntos. Y en ese sentido, la lógica o las lógicas pueden ser utilizadas por el derecho. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario. Hasta aquí mi discusión del día de hoy sobre estas lógicas modales no euclidianas y qué relación pueden tener con el derecho. En realidad, cualquier razonamiento jurídico puede encontrar una forma de justificación siempre y cuando sea razonable, ¿no? La puede encontrar en alguna forma lógica. No con fórmulas extrañas, que es lo que de pronto uno ve en la corte con algunas ministras que tratan de justificar cosas que son injustificables. Pero bueno, son formas de pensar. En fin, no sé si hasta aquí haya comentarios, dudas, ¿no? A Jorge Antonio. Bueno, maestro, todo esto me recordó ay, qué mal voy a sonar, pero a un TikTok que había visto, esto de lo no euclidiano, y hablaba sobre las líneas paralelas, justamente sobre que, o sea, en un plano normal nunca se van a tocar, pero en una geometría no euclidiana, cuando tienden al infinito, en algún punto se llegan a tocar. O sea, y creo que por esto me llama la atención todas estas lógicas que, cómo, o sea, si te sales de la caja que ya tenemos, en algún momento vas a poder volver a explicar esto y con con unos pasos mejores, digámoslo así. O sea, y bueno, todo esto me recordó también a mis épocas de secundaria porque ahí interpreté a John Nash para una exposición que tuve que hacer y justamente yo también hablaba de la teoría de juegos.
pero no la recordaba así como usted nos la explicó. Pues mira, qué interesante. Lo bueno es que a la distancia revaloras tal vez a John Nash y a lo mejor te revaloraste ahora cosas que habías dicho de la época de John Nash y la estás viendo de otra forma ahora. John Nash es un autor muy interesante. Lo que pasa es que al final de su vida tuvo mala suerte porque tenía esta enfermedad esquizofrénica en la que veía y oía gente que no estaba allí. Pero yo no sabía eso, Marciano. Si ustedes se meten a ver la biografía de John Nash, en los años 60 o en los 50 estuvo involucrado en un escándalo de homosexualismo en la época en que pues, el ser homosexual era como un delito. Lo relacionaron con un tema de violación de menores. Y luego, para terminarla de rematar, cuando le preguntaron a John Nash de dónde venían muchas de sus ideas, él, no sé si lo dijo de broma o en serio, decía que luego tenía contactos con seres extraterrestres. Entonces, yo no sé hasta qué punto sea verdadero o no sea verdadero. Lo que sí es que uno puede ver en la película de Russell Crowe que a John Nash, al final de su vida se le patinaba muy gacho la cabeza, pero de que fue un genio, sin duda alguna. Yo, la verdad, no puedo considerarme un genio de ese calibre, pero gracias a eso todavía puedo valerme por mí mismo y estar haciendo cosas solo, ¿no? Yo prefiero no ser un genio porque ser un genio parece que lo lleva a uno a hacer cosas así de locuras. Y la verdad es que uno ya no está para hacer locuras a esta edad. Bueno, les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. Espero que haya sido de su interés y nos vemos próximamente para continuar con este diplomado compartido con otros profesores, sin duda alguna, igual de interesantes, con temas fascinantes. Nos vemos en las próximas sesiones. Gracias. Gracias, maestro.